Estamos en Carabanchel. Buenas. Vamos a un local de ensayo. Es aquí. Es un grupo que se llama Falsa Monea. Para empezar la serie de entrevistas a grupos de Llamendo, nos hemos venido hasta Carabanchel, al local de ensayo de Falsa Monea, un grupo que tiene nada más y nada menos que 9 miembros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vosotros os conocisteis en la calle, ¿verdad? Sí, lo que es la base del grupo, sí. Bueno, estaba Tanis tocando un día allí y me puse yo a cantar y... De fiesta, vaya. Más o menos los dos teníamos la idea de hacer algo y ahí se fue gestando la historia, ¿no? Un poco entre todos nos juntamos y hicimos la pachanga. ¿Cómo fue el orden de llegada al grupo? Cuando yo le conocí a él, yo ya venía un poco con la idea en la cabeza del tipo de banda que quería, de estas características. Él empezó a buscar por su lado, llamó a Alex. Al mismo tiempo yo me puse en contacto con Cano, que es guitarra del barrio mío de Getafe, y también con Juancho, que toca el acordeón, y con Bari, que toca la flauta. Y más tarde se incorporó Jimbo y Raúl a la guitarra. ¿Y cómo os dio por meteros en Llamendo? Pues cuando ya tuvimos la primera maqueta dije, pues mira, pues en vez de liarnos y buscar un servidor o tal, como esto la principal prioridad es que se difunda todo lo que se pueda, pues dije, mira, vamos a hacernos aquí una cuenta y guay. Además encima, como era rollo Creative Commons, licencias libres y tal, que era también lo que pedía en un primer momento el grupo, como que estaba clarísimo. ¿Y os sentís identificados con la filosofía Creative Commons? Como herramienta para un grupo de nuestras características, además al principio que tampoco tienes, o sea, pues tienes limitaciones de distribución, de llegar al público, Creative Commons te permite como ser muy dueño y autor de tu obra, ¿no? Entonces, aparte de tener un contacto directo con el público y decirle de tú a tú, mira, coge esta música y haz con ella lo que quieras, porque nuestro interés último es que se distribuya a diestro y siniestro, de las formas que sean, y es tuya ya directamente sin aportación económica, ¿no? Sin tener que grabar, que comprar un disco y tal. ¿Creéis que estar en Llamendo os ha ayudado a daros a conocer? Yo recuerdo el caso de un par o tres, incluso radios libres que a través de Llamendo se han contactado con nosotros, ¿no? El murmullo de las cucarachas se llama, ¿no? Entonces, bueno, si verás que una plataforma así te permite dar cierta difusión a nivel internacional, ¿no? Y que este tipo de radios conozcan tu producto y también en cierto modo lo difundan por otros países, por otros estados. ¿Sí? Luego colegas, ¿no? Que nos han dicho en plan de, hostia, que está en un garito y han puesto el tema vuestro de no sé qué. Y claro, te quedas flipando, en plan eso, claro, por el circuito ordinario no lo consigues, ¿no? Y sobre todo que el tío de la radio de México pueda coger directamente en Jamendo, bajarse el disco, pinchar la canción en su radio y escribirnos de buen rollo sin tener que llamar al distribuidor de la discográfica de tal en México para que se ponga en contacto con el productor en España, papeleos de por medio, llamadas telefónicas al final, que sí, que no, que negociación, que tal, que no sé qué, y ya has sacado 3 discos y han pasado 6 años. O sea, te quiero decir que es como un contacto de usuario a nivel usuario muchísimo más dinámico. Y ahora os vais a meter a grabar vuestro primer disco, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Pepino. Lo llamamos como primer disco como tal, a lo demás lo llamamos maquetas porque sí que confiamos sobre todo en tener también el control dentro de la producción de él, lo estamos mimando muchísimo, no ha sido producto igual de prisas, de como canciones que podríamos haber grabado antes. ¿Sois más de directo o más de disco? La idea inicial de nuestra banda a lo mejor sí que es tener un directo muy potente, ¿no? Pero luego la verdad es que somos muy inquietos y nos gusta mucho friquear con producciones, pero la idea principal, la banda sí que es una banda de... Sí, nos gusta cocinárnoslo, festiva pero, y de pero directo. la idea es que de fiesta. Sí, sí, Pero la idea es que haya mucho público y de fiesta. Pues muchas gracias por la entrevista. Esperemos veros muy pronto en directo. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.